al programa Encuentro Empresarial. Este programa es producido por Apelima TV Online. En esta oportunidad vamos a tener como invitado al congresista Ángel Neira Olaechea y la doctora Lidia Mauricio Manrique, presidente de Apelima Villavista Callao. Las exposiciones de hoy es sobre los parques industriales y el parque porcino de Ventanilla Callao. Con nosotros se encuentra el congresista Ángel Neira Olaechea. Él es presidente de la Comisión de MIPES y Cooperativas del Congreso de la República. También es autor del proyecto de ley de parques industriales tecnoecológico con enfoque de clúster. Congresista, en el país existen 16 parques industriales creados de acuerdo a la ley número 28183 desde la época de Velasco. Esta ley se aprobaron en la República con buenas intenciones de ese entonces, pero cuando se empezaron a firmar los tratados de TLC, estos parques han quedado de forma obsoletos, han quedado desfasados con la tecnología. Quisiéramos que nos indique por qué ha quedado desfasado y la mayoría de los parques no están operativos. Gracias, Enrique, gracias por darme la oportunidad. También quiero dar mi saludo a la doctora Lidia Mauricio, que va a estar con nosotros esta mañana. En verdad tú has dicho unas frases claves, ¿no? ¿Por qué han fracasado y por qué necesitamos orientar estos conglomerados con otra visión en un contexto internacional? En la época pues de Velasco, en la época del proteccionismo, ¿no?, de la época del mercantilismo, donde no había el concepto de competitividad, no existía, era una falsa competitividad interna. Entonces eso no permitía desarrollar la industria, sino engañar al sector industrial en su rentismo, solamente de vender sin ningún control de calidad, sin ninguna oportunidad para que la demanda pueda, escoger lo que mejor le conviene, el valor que él considere que es bueno, ¿no? Entonces, en esa época pues de los lineamientos de la CEPAL, ¿no? De la CEPAL, mientras en esa época pues Corea estaba impulsando y otros países de los asiáticos impulsaban pues modelos de exportación, nosotros estamos encerrados en nuestro corral vendiendo lo que hacíamos con la calidad no internacional. Después pasamos en los años, la crisis que tuvimos en los años 80, y la micro y pequeña empresa era el gran motor, era el único que sostenía la economía del país por su habilidad como peruano que es, la inmigración que vino acá, vino a Lima, entonces buscaban espacios para desarrollar lo que ellos habían emprendido, negocios, el caso de Villa Salvador, por ejemplo, en el caso de Coma, Lima Norte. Entonces mientras cerraban las fábricas, las grandes corporaciones, los trabajadores de esas empresas empezaban a iniciar sus negocios. Eso fue el caso de Lima Norte, ¿no? En mi caso yo trabajé en una empresa Xian Mario Cánime para Toyota, para Nissan, ¿no? Entonces tenía el know-how de esa experiencia de empresas extranjeras y nos instalamos pues en el Lima Norte a hacer empresas para vender al mercado local. En Villa Salvador también, toda esa gran inmigrantes, todos estos hijos de inmigrantes también empezaron a hacer su negocio y necesitaban un espacio. Impulsaron un espacio propio por iniciativa de ellos, de la micro y pequeña empresa, no por nuestras autoridades, ni por la visión, ni por la necesidad de un mercado, simplemente por la necesidad de sobrevivir. Pues hay que rendir honores a esa gente de que impulsó un parque industrial. Pero en ese momento pues no teníamos los TLC, vivíamos en una economía de recesión, de supervivencia, teníamos pues escasez, incapacidad de nuestros gobernantes pues de impulsar. Ya en los años 90, después de salir de todo ese infierno de ser declarados en el mundo en una economía pues despreciable, incapaz de sostenerse, se resuelve, empezamos una década de recesión. La década 90 es una economía de recesión,
¿no? Entonces, pero ahora estamos en una década de desarrollo, de crecimiento sostenido, y no hemos evolucionado en los espacios industriales. En el país existe más de 130.000 industrias formales, bueno, con informales pasamos creo los 300.000 empresas industriales. Entonces, no tienen los espacios que les permitan responder a las exigencias de los mercados, ¿no? Y peor aún, cuando tenemos TLC, estamos obligados a alcanzar esos estándares internacionales, como por ejemplo el tema de responder a la responsabilidad con el medio ambiente. Mira los problemas que tenemos hoy día pues en Cajamarca, ¿no? Y exigen pues la protección pues del agua, etcétera, y las empresas mineras tienen que aceptar, no porque hay una presión de política, no es porque hay una presión de un ministerio, simplemente porque el mercado los obliga que consigan esos estándares. Tenemos el estándar, por ejemplo, de la calidad, en la gestión de los productos, se requiere laboratorios, etcétera. Toda esa infraestructura tecnológica e infraestructura física para instalarse o ejercer la manufactura no existe en el país. Villa El Salvador hoy día está mutando a ser más comerciante. Gamarra es un conglomerado comerciante, pero también hay industria. Alrededor de Lima, en todo Lima se manufactura en los cerros, en los sótanos, en los techos, todo se hace manufactura y abastece en Gamarra, que es un conglomerado donde toda la gente va a buscar oportunidad, oferta y demanda. Pero esa no es la infraestructura que debería tener Gamarra. Gamarra debería tener una infraestructura que cumpla con los estándares tanto de seguridad, tanto como de medio ambiente, tanto como de eficiencia energética, tanto como la seguridad misma y el confort, digamos, del cliente que vaya, ¿no? Pero lamentablemente las autoridades no piensan eso, alimentan una situación donde cualquier momento es una bomba de tiempo, eso cualquier momento puede haber un incendio, una desgracia, pero las autoridades mantienen en vez de solucionar, buscarle una buena solución. Justamente la ley que ya está en orden del día, o sea, está en el Congreso ya para programarlo su debate y su aprobación, es el proyecto de ley de parques industriales tecnoecológicos con enfoque de clúster. Ese no es un clúster, pero es el enfoque, es el inicio de formar un clúster, donde tienen que conglomerar no solamente el aspecto comercial, sino el aspecto de manufactura, el aspecto de servicios, los servicios tanto bancarios, los proveedores, pero ya de una sola especialización, eso genera una sinergia, reduce costos, porque los parques industriales, su fin fundamental es la reducción de costos a través de las sinergias, la articulación, y para poder responder a los mercados, y con esa masa crítica especializada es fácil desarrollar centros tecnológicos, es fácil desarrollar la innovación. Mientras la industria esté dispersada o esté conglomerada en espacios que no pueden respirar, es mentira hablarles de innovación, es mentira hablarles de capacitación, es mentira de hablarles de competitividad. Es un error. Lamentablemente en nuestras autoridades que ven el tema de competitividad dentro del Ministerio de Economía o el Ministerio de la Producción son personas de muy buena formación, pero siguen siendo académicas nada más, teóricas nada más, no conocen la realidad, no sienten, no respiran, no vibran con la realidad. Entonces sí, por eso vemos cosas que la competitividad comparado con Chile, por ejemplo, estamos lejos, hay una tremenda brecha. ¿Qué hablar? Nos comparan con Colombia, que más o menos somos primos hermanos en el desarrollo. Entonces, ¿para qué? Para engañar, mentir que estamos avanzando en competitividad. Comparémonos con Brasil, comparémonos con Chile, para ver cuál es la brecha y cuáles son las debilidades y en qué punto hay que reforzar. En mi caso, por ejemplo, he visto que los parques industriales tienen, por ejemplo, en el caso de porcinos, que veo el parque industrial de porcinos de Ventanilla, por ejemplo, hay que formar un clúster, no solamente hay que criar chanchos, sino también hay que procesarlos, hay que hacer industria, hay que hacer embutidos con las normas, hay que apoyar, hay que ver su exportación, su etiquetado, etcétera, etcétera. Eso es clúster, ¿no? Efectivamente, su proyecto es de interés nacional para el desarrollo. Lo que usted afirmaba, los países asiáticos efectivamente han desarrollado en sus parques industriales. Creo que
este proyecto va a beneficiar al empresariado peruano. Les felicito por su iniciativa y a su vez nosotros hemos tenido una asamblea ordinaria con los pequeños empresarios de Apelima y estamos apoyando su proyecto. En diferentes sectores usted vamos a apoyarlo. Y aquí enlaza lo que usted decía en la parte de financiamiento. En la parte de financiamiento, todos sabemos, no podemos esconderle, hoy todavía se mueve a un sector elitizado, no llega a los micro y pequeños empresarios. Y aparte, el costo es carísimo. Hablamos de 10, 15, 20, hasta 50% en la práctica. Ayer recibía un microempresario en la cual ha ido al banco a pedir un préstamo, le dijeron que tiene que tener mínimamente 30 años, un mínimo 30 años. Además vieron su capital y dijeron que no lo podían dar. Eso pasa en la práctica, porque indudablemente tiene que ser modernizado este sistema. El dinero sigue llegando del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Sabemos, lo canaliza a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y después lo pasan a COFIDE a los bancos. Congresistas, quisiera que se informe sobre este estancamiento, que este sistema de canalización de dinero, de flujo, todavía no está llegando a los pequeños empresarios. Efectiva, no va a llegar porque hay conveniencia de ciertos sectores que se enriquece, ¿no? Con la supervivencia y el sudor de muchos micros y pequeños empresarios. Acá hay un factor muy importante, es la tasa de interés. Ahora, la tasa LIBOR está por los suelos y seguimos encareciendo acá los créditos. Y sencillamente, ¿por qué encarece? Hay tasas corporativas. Hay tasas para los sectores, como para las empresas ya de renombre, como dices, elitizadas, ¿no? Tienen 8%, ¿no? Inclusive corporativamente reciben no más de 6%. Ese es un privilegio que tiene toda una organización, una élite, como lo dices tú también. En cambio, a la pequeña, a la microempresa, a la pequeña industria, para los bancos son sectores riesgosos. Y el riesgo no es por el sector, el riesgo es porque en el país el PBI en el país, el 60% es informal. Es informal porque nacimos pues en épocas muy difíciles. Esa economía informal nace en épocas pues de crisis, de recesión, donde nuestra clase política era incapaz de orientar al país a desarrollos como lo hizo Corea, Singapur, etcétera. No, fueron incapaces, y hasta ahora también vemos la incapacidad, Tomía, sobre cómo orientarnos, a pesar que tenemos TLC. Entonces, al tener ese gran porcentaje de informalidad, en la fórmula para determinar la tasa de interés aparece el factor riesgo, justamente provocado y responsable por tener mucha informalidad. Y de eso, en vez de solucionarlo, se benefician muchas organizaciones como las ONG de microcréditos, ¿no? Con solo DNI dándote 1.000 soles, 2.000 soles, se enriquecen bárbaramente. Y eso lo permite el mismo Estado. Utilizan los fondos de COFIDE, los mismos bancos. Entonces tenemos tasas de hasta 23%, tasas de 30%, 80%, hasta más de 100% para lo que es el consumo, por ejemplo, ¿no? Es terrible eso, acá solo eso sucede en el país. En cambio, vemos que el BID desde el año 2003 ha inyectado, o el Estado se ha endeudado con el BID en el año 2003 con 300 millones para ver estos temas, solucionar el tema de la competitividad y la inclusión de la micro y pequeña empresa. Se han fumado los 300 millones. En vista de eso se han fumado 50 millones más en el 2010 y 5 millones más y 4.6 millones para la articulación de la micro, que hasta ahora nosotros no hemos visto eso, pero se la han fumado. A eso se dedica el MEF. El MEF se dedica a traer fondos y solamente se desaparecen esos fondos a base de estudios, consultorías, entre ellos, entre los amigos. Eso lo estoy fiscalizando y tengo los nombres y tengo los fondos y los datos y el MEF se resiste a darme más información, pero su resistencia no va a poder ir más allá de un mes. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo desde el Congreso, fiscalizando, que esos fondos de una vez vayan a los MIPE, que ayude a bajar la tasa de intereses, porque con esta tasa de interés, por favor, Consejo Nacional de Competitividad, no nos hable de
de competitividad cuando tenemos alta tasa, tenemos informalidad, tenemos tuburización de la industria o dispersión, tenemos industrias que están dentro de la capital que siguen contaminando. Por favor, no nos digan pues que hemos ahorrado papeles, electricidad y con eso vamos a mejorar la competitividad. Yo te hablo, Enrique, con ese sentimiento como dirigente, por ahora soy congresista y tengo ese mandato constitucional de fiscalizar por un sector que yo represento. Entonces ahora vamos a trabajar en eso, y porque eso de la tasa de interés, eso de que a los pequeños negocios que porque hacen una mala factura, una mala boleta, le cierran el negocio, y tenemos a una telefónica que da vueltas ese dinero que debe, enriqueciéndose y haciendo daño y discriminando y excluyendo toda posibilidad del sector de la micro que pequeña empresa, que en la época de crisis, en época de recesión, fuimos nosotros los que sostenimos a un país con políticos que eran incapaces de orientar el desarrollo de los pueblos y de la industria. Bueno, finalmente, congresista, nuestro agradecimiento de los pequeños empresarios del Perú, nuestra gratitud por ese empeño que tiene informarnos sobre lo que está sucediendo a nivel de tecnócratas sobre los pequeños microempresarios. Quisiéramos ya finalizar dando la despedida al congresista, pero antes anunciarle que Apelima, con su filial en Chimbote, estará participando el día 18 precisamente para poder difundir este proyecto, que es el autor, el congresista Ángel Neira, que lo va a difundir en Ancash, en la Municipalidad Provincial de Santa. Estarán presentes todas las autoridades, todos los pequeños empresarios, para poder difundir este proyecto. Mi agradecimiento personal y a nombre de la Asociación de Pequeños Empresarios de Lima, Apelima, congresista, su despedida para los pequeños empresarios. Gracias, Enrique. Sí, efectivamente, el 18 vamos a estar haciendo el segundo foro de los parques industrial tecnoecológico con enfoque de clúster, y lo hicimos el primero en el Congreso, con la participación de ejemplos coreanos, ¿no? Y funcionarios coreanos, la experiencia también de un gremio que ya está desarrollando un parque acá, impulsando en Pisco. El 7 de septiembre voy a estar en Tacna, y así en Moquegua, también en Pisco, y así en Huánuco. Quiero ir a Cajamarca también, me están invitando para difundir esto, pero vamos con experiencia concreta, proyectos concretos que existen para transferirlo a nuestros agremiados a nivel nacional. También la experiencia de Corea, de cómo en 50 años ha desarrollado 1000 parques industriales y nosotros no tenemos ninguno. Agradezco la oportunidad y créame que me estoy dedicando solamente a la representación de la micro y pequeña empresa y sector pesca artesanal. Sobre esa base vamos a fiscalizar, y sobre esa base vamos a legislar a un sector que está frustrado de muchos años y que necesita una orientación, una hoja de ruta de su progreso. Muchas gracias, Enrique. Bien, amigos, vamos a dar pase a la doctora Lía Mauricio. Ella va a exponer sobre Parque Porcino de Ventanilla. Bien, amigos, vamos a continuar esta transmisión habiendo escuchado las palabras del congresista Ángel Neira. Nos ha ilustrado de forma detallada sobre su proyecto de creación de parques industriales con enfoque ecológico. Se encuentra con nosotros la doctora Lía Mauricio Manrique. Ella es egresada en Derecho en materia civil y familia. También presidente de Apelima Villavista Callao. Actualmente es jueza del Centro de Poblado de Virgen de las Mercedes, Mi Perú, Ventanilla. Bienvenido, Lidia. Bueno, ante todo quiero darte las gracias, Enrique, en tu condición de presidente de la Apelima. Muchas gracias por esta oportunidad de poder exponer un tema muy importante. Y también saludo al congresista Ángel Neira, que me ha antecedido. Lo felicito por su proyecto y espero de que ese anteproyecto sea considerado, lo considero ya un proyecto, porque es necesario para nuestro país, para todos los microempresarios. Lidia,
entrando al tema ya, aproximadamente cuántas familias criadoras existen actualmente en el parque porcino de Ventanilla. De manera efectiva, diría yo de que hay algo de 1.500 criadores, de 1.500 familias que se encuentran criando en el parque porcino. Me dice que operan aproximadamente 1.000 a 1.500 pequeños empresarios. De acuerdo estadísticamente, tenemos cerca de 4.000 familias ya informados, seguramente en el gobierno regional. ¿A qué se debe que no pueden operar casi, por lo menos siquiera el 50%? ¿Qué dificultades encuentran estos pequeños empresarios? Bueno, la dificultad que se encuentran en los criadores de ganado porcino, especialmente en lo que pertenece a Ventanilla, Callao, tenemos muchas dificultades. Los criadores de ganado porcino, a pesar de que el parque porcino tiene una antigüedad aproximada desde su creación de 45 años, a la fecha todavía no cuenta con los servicios, por ejemplo, inevitables como lo es el agua. Tienen los criadores mucha dificultad, en primer lugar, con lo que es el agua. En segundo lugar, el saneamiento. Yo creo de que todos quisiéramos llegar a una formalidad. Todos los criadores quieren llegar a una formalidad, pero hay cosas que realmente obstruyen a que se pueda llegar a esa formalidad que quisiéramos para poder ser competitivos. Los microempresarios en la actualidad, pasaban por este problema del agua. En segundo lugar, muy importante, es con respecto a la alimentación del ganado porcino. Si bien es cierto, hay dos tipos de crianza de ganado porcino. Algunos criadores optaron y todavía continúan con la crianza de ganado porcino con desperdicio, que es una de las cosas que realmente está tratando el parque porcino de cambiar su imagen, de cambiar su figura, y muchos están criando ahora con el alimento balanceado. ¿Qué sucede con el alimento balanceado? Es uno de los mejores alimentos para el ganado porcino, porque en primer lugar es la salubridad con la que deben de contar. Como bien es cierto, dice, el chancho es cochino, pero realmente depende de los criadores de la opción por la que opten. Es libre la opción de poder optar: o crío mi ganado porcino con alimento balanceado o lo crío con desperdicio. Obviamente hay dos diferencias. El ganado que se cría con alimento balanceado es un ganado saludable, es un ganado donde realmente es muy poco propenso a enfermarse, a diferencia del ganado criado con alimento de desperdicio. Decía de que optábamos porque está cambiando, los criadores están cambiando su forma de crianza, yendo ahora al alimento balanceado, porque he visto de que la resistencia del animal es más fuerte, es por lo que es menos propenso a enfermarse. La dificultad que presentamos es de que el alimento balanceado es carísimo. En nuestro país, en Sudamérica, en nuestro país es el alimento más caro que existe en la actualidad. En lo que respecta a Sudamérica, el alimento balanceado. Si nosotros comparamos con otros países, como el caso de Brasil, que tiene un apoyo de parte del Estado, de financiamiento, cuenta con apoyo de tasas, de exoneración de tasas arancelarias, por eso ha hecho de que los criadores de ganado porcino en el Brasil sean uno de los primeros, de las primeras, si podríamos decir, los más fuertes empresarios que pueden, inclusive exportan el ganado porcino. Pero acá en nuestro país, como decía, tiene altas tasas arancelarias, no tenemos exoneración de tasas arancelarias, lo que ha hecho de que no sea viable, de que nosotros podamos pues competir con los demás países. No podemos exportar a las cantidades que nosotros no exportamos todavía, no hay incentivos porque no recibe apoyo de parte del gobierno, ni del gobierno central, ni del gobierno local, de ningún lado recibimos realmente apoyo, estamos prácticamente abandonados. Esa es la realidad de los criadores del parque porcino en Ventanilla. Queremos llegar a una formalidad, pero lamentablemente se presentan las circunstancias que no nos ayudan por no contar con el apoyo del gobierno. Lidia, he tocado un punto importante, es en cuanto a la formalización. Sabemos que los países desarrollados, sus gobiernos mayormente invirtieron en formalizar a sus emprendedores para que tengan acceso a financiamiento, acceso a mercados internacionales. En el último mensaje, el presidente Ollanta
en forma somera dijo que vamos a formalizar a los pequeños empresarios dándole su RUC. Yo creo que eso no es darle solamente RUC. Aquí mencionabas qué apoyo hay del gobierno regional del Callao, el gobierno municipal, provincial y distrital de Ventanilla, porque ellos están obligados, ¿no?, en promover, formalizar a los pequeños empresarios. ¿Qué apoyos actualmente cuentan? Bueno, en la actualidad yo diría que poco o nada es el apoyo con el que contamos los criadores de ganado porcino. Poco o nada, porque, como decía, la problemática es bastante fuerte con la cual luchamos el día a día. Los animales necesitan realmente también un tratamiento adecuado, y yo sé de que los colegas en la crianza de ganado porcino todos queremos llegar a una formalización, pero lamentablemente no hay las condiciones para que pueda haber esa formalización. Una formalización no solamente es contar con el RUC, una formalización es un saneamiento total, empezando obviamente con el RUC y el saneamiento respecto a todos los requisitos que hay que cumplir para hacer viable, que el microempresario concluya con un proceso viable, que es el objetivo. La visión del microempresario es llegar a tener un saneamiento, en primer lugar, con su personalidad jurídica, y en segundo lugar, que su crianza o en el rubro en el que esté totalmente formalizado. Pero nosotros no contamos, como decía, poco o nada de parte del apoyo ni con el gobierno regional, ni con las autoridades, ni el gobierno municipal. Necesitamos de ese apoyo. Como decía, otro de los problemas es que no contamos con pistas que realmente ayuden. Hay mucho maltrato de parte de todos, toda vez que la mayoría nos movilizamos a través de las mototaxis, y maltrata realmente, repercute en la salud de los que transitamos por allí, ¿no? Correcto, Lidia. Yo creo que nuestros amigos empresarios que están sintonizándonos, Parque Porcino se encuentra acá nomás, en Ventanilla, Callao, a unos pasos del aeropuerto internacional, y tenemos estos tipos de problemas que ella lo vive diario, y queremos transmitirle a ustedes empresarios, a los gobiernos, para que tengan en cuenta estos problemas que están sucediendo. Quiero finalmente, para tocar el punto importante también, es en cuanto a financiamiento. Un pequeño emprendedor, lo que estamos operando en estos momentos en Parque Porcino, cómo se está financiando, si le está llegando el financiamiento de las empresas del Estado, o los bancos tradicionales están obligados, de acuerdo a la ley 28015, la ley de micro y pequeña empresa, en facilitar y otorgar créditos. Se está llegando a este parque, a estos pequeños empresarios. Díganos si le llega o no le llega el parte de financiamiento. Bueno, con respecto al financiamiento, realmente sí va a ofrecer préstamos de parte de la banca privada, pero obviamente, como sabemos, los intereses son totalmente altos. Si hubiera de pronto alguna situación que se presentara en el criador de que no cumpla con sus cuotas, pues los intereses les crecen de intereses sobre intereses, lo que hace más difícil su situación en la crianza, ¿no? Porque va entrando a un embrollo de deudas, y realmente no es eso lo que se busca. Lo que se busca es de que nosotros podamos competir. ¿De qué manera podemos competir con otros países si realmente no recibimos ningún tipo de apoyo? Confide, si bien es cierto, le presta a los grandes empresarios, pero sin embargo nadie, ni las autoridades, empezando desde el gobierno central hasta el gobierno local, tienen sus ojos puestos en el microempresario, que somos la mayoría de los peruanos pujantes, que el día a día luchamos para tratar de salir adelante en los rubros en los cuales nos encontramos trabajando, porque tenemos fe, confianza, esperanza, en primer lugar en Dios, y después en nuestro esfuerzo. Pero necesitamos realmente que las autoridades, decía, desde el gobierno central hasta el gobierno local, puedan también mirar sus ojos y poner sus ojos en el microempresario. Veo como un gran avance el anteproyecto presentado por el congresista Ángel Neira, y del cual yo digo, y me adelantaría a decirle que lo felicito, porque yo diría que ya no es un anteproyecto, sino lo considero como un proyecto que hace tanta falta a nuestro país, al a la población económicamente activa de nuestro país, que tanto la necesita.
Y por último quisiera agregar de que pedirle al gobierno central que dé una mirada a fin de que pueda exonerarse de aranceles a la alimentación del ganado porcino, al maíz, donde realmente es el elemento esencial que necesita el cerdo para poder ser alimentado, para que pueda, una vez exonerada esas tasas de interés, pueda bajar y nosotros podamos competir. Pero si nosotros seguimos con una tasa arancelaria que realmente sobrecostea el producto, como es el caso del alimento balanceado del ganado porcino, pues no podemos competir. Más bien nos iríamos en todo caso extinguiendo. ¿Qué es lo que no se busca? Debemos de pensar no en el pasado y ni en el futuro, sino en este presente que estamos viviendo, porque si bien es cierto ahora está muy fomentada, muy grande el apoyo a todo lo que es el área de construcción, pero todo no va a ser concreto. Tenemos que pensar que también tenemos que comer y alimentarnos el día a día. Pero si así se va, lo que llegaría sería a extinguirse tanto la agricultura como la ganadería. Entonces, ¿en qué pensamos en el futuro de qué nos vamos a alimentar? Tenemos que, el gobierno central tiene que desear, repito y reitero, mirar con buenos ojos al microempresariado, de poderlos apoyar para que puedan salir a esa gran visión que tiene también puesto el presidente de la República, Ollanta, que ha dicho: mi apoyo para los microempresarios. Pero ¿de qué manera nos va a apoyar? Mirando de qué manera podamos nosotros brindarles la mayor facilidad de nuestra formalización, ver las formas como nos puedan ayudar para los capitales que muchas veces necesitamos para poder invertir, porque una empresa si no tiene inversión pues no tiene nada, viviría en un estancamiento. Correcto, estamos llegando al final de esta transmisión. Sacamos una conclusión sustanciales. Básicamente, uno es la formalización, que todavía no está llegando. 2, la asociatividad. 3, financiamiento. Creo que, como se llama, los gobiernos central, regional o locales tienen que poner en práctica ese apoyo. Yo creo que ya pasó esa campaña de ofrecimientos. Hoy está con nosotros involucrados en el tema, que viven todos los días en estos centros de trabajo, o que ellos necesitan o necesitamos no donaciones ni regalos, sino apoyo, ¿no? Apoyo para que nosotros, como ya somos emprendedores, ya estamos en camino para poder crecer. Tenemos que crecer para que también nuestras familias, nuestros ciudadanos, nuestro país puede crecer, como decías, Lidia, en forma competitiva. Lamentablemente otros países desarrollados, pequeños empresarios, nos están llevando lejos de encuentro. Ellos aplican los ISO, como decía el congresista Ángel Neira, los ISOs 14.000, los ISOs 50.000, tienen control de calidad, por eso compiten en un mercado globalizado. Finalmente, su despedida a los pequeños empresarios, que en esta oportunidad le estamos invitando sobre este punto tema, que están llamando, están escribiendo ahí para poder repetir sobre este tema que es importantísimo. Bien, muchas gracias, Enrique, decía, por esta oportunidad que nos das de poder tocar este tema sobre la crianza del ganado porcino, en este caso en la realidad de Ventanilla, una realidad tal cual es, no una irrealidad, sino es la realidad pujante que vive este pueblo, ¿no? Este pueblo que está realmente olvidado por todas las autoridades. Digo así olvidado porque esa es nuestra realidad, estamos olvidados, tanto decía, por parte del gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Necesitamos realmente que se acuerden de nosotros, que se acuerden de estas familias que tan pujantemente luchan el día a día con su crianza, de salir adelante. Bien, amigos, de esta forma hemos terminado esta transmisión. Quedamos para el próximo viernes, 8:30, 9:30. Pronto les estará llegando su invitación transcurso de la semana. Muchas gracias.